Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos. Hoy vamos a hablar no solo de libros, sino también de agricultura, pudiera ser el tema. Aquí tenemos El Jardín de las Identidades. Es el libro ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. ¿Por qué El Jardín de las Identidades? ¿Será que es un libro de agricultura o de cultivos, de flores, etcétera? La mejor persona para saberlo es con el autor, el ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Lo tenemos acá hoy, Héctor Díaz Polanco. Bienvenido, Héctor. Bueno, muchas gracias, encantado de estar acá. Sí, el gusto es nuestro, encantados nosotros. Sí, ¿Por qué ese título tan sugestivo, digamos así? sí, algunos compañeros me han dicho es un título muy poético, tiene que ver con el tema, pero sí, quizás es poético, pero sí, tiene que ver con el tema. El tema del libro es, por supuesto, como lo indica el subtítulo, la comunidad y el poder. El jardín de las identidades es la comunidad, porque en el libro se analiza cómo hay un proceso en esta fase de globalización neoliberal, de destrucción de comunidades. Así que se puede decir que la globalización es un cementerio de identidades. En cambio, estamos planteando que es en la comunidad donde florece realmente la identidad. Por eso es que el neoliberalismo está tan empeñado en destruir comunidades, para destruir la base de sustentación de las identidades. Por tanto, en conclusión, la comunidad es el jardín de las identidades. Por eso lleva este título. Es un título que además de poético, es preciso, digamos, hace alusión exacta a la temática que abarca la obra. Hay pueblos del mundo como Venezuela, entre ellos, que vienen pugnando como por tratar de acceder al poder que aún no se tiene, que aún no se sustenta, que no se tiene en las manos, ¿no? Sí. Un poder que muchas veces se retrató en el Estado. Sí. Es decir, el Estado, para nosotros, copiado prácticamente de los modelos europeos, se reproduce acá como una forma de dominación del capital también. Así es. Pero hoy, en la actualidad, cuando países como el nuestro, revoluciones y procesos de transformación como los que se viven en nuestra América, empiezan a pugnar por nuevas formas de poder, ¿están presentes en esta reflexión, en este estudio? Sí, por supuesto. A mí me parece que es difícil tratar un tema contemporáneo que no termine finalmente en el asunto del poder. Para empezar, habría que recordar que parte de la polémica en el marco de la izquierda y de la izquierda frente a la derecha, por supuesto, se relaciona con el poder. Por supuesto, en el libro se habla muy abundantemente de esto, porque se trata de entender la relación entre comunidad y poder. Estamos sustentando que en efecto la comunidad es estratégica, por eso hablamos de construcción de comunidades. Hace unos días vimos varios actos en donde, incluso acá en Venezuela, se insistía ya en este tema, en el punto de tenemos que construir comunidad. Pero construir comunidad no solo por algún prurito, digamos, por el prurito que tiene un pintor de pintar flores, ¿no? Que ya es un portento que se haga Claro. esto. Pero en el caso de los movimientos en el mundo social, queremos construir comunidad con algún propósito. Eso tiene dos propósitos. Consolidar las identidades de las que la comunidad es, digamos, el receptáculo. Y en segundo lugar, queremos derivar de allí la sustancia de un proyecto de nuevo poder. No de poder en el sentido de lo que está establecido, sino para cambiarlo, para transformarlo, hacer otra cosa completamente diferente. Pero por más vuelta que se le dé a la cuestión, tratando de evadir el poder, no podemos evadir el poder, porque como decía un autor muy importante, Castoriadis, podemos concebir sociedades sin Estado. De hecho, hubieron sociedades anteriores que no tuvieron Estado. Luego tuvimos sociedades con Estado hasta el día de hoy, prácticamente. Una parte de la humanidad, otra parte de la humanidad jamás ha tenido Estado y sin embargo ha tenido sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede, digamos, suprimir el Estado. Lo que nace merece perecer. De hecho, creo que lo soñaron alguna vez
algunos movimientos revolucionarios, por tener supuesto. una sociedad sin Estado. Así es. En este caso se dice de inmediato los anarquistas, pero esto no es correcto. Sí, no es correcto. También los marxistas. Los leninistas también. Así es. Claro. De lo que se trata es cuál es el camino, ¿verdad? Ahí es donde hay diferencia. Así que el problema del Estado ya lo tenemos resuelto, pero han querido pasar este razonamiento al campo del poder, ¿no? Pero eso sería anular lo político, porque lo político sí es consustancial a un sistema socioeconómico, cualquiera de carácter humano, ¿verdad? Y si está lo político, está el poder, porque el poder es el centro de lo político. Entonces, ¿cómo le haremos si hay tendencias que están planteando la idea de nada con el poder? O que se puede cambiar el mundo sin tomar el poder, que es el título de un libro del camarada, un compañero, Holloway, que nos plantea esta idea de cambiar el mundo, pero sin tomar el poder. Lo cual crea una especie como de rechazo del campo de lo político y se colocan en otro terreno y tiene consecuencias políticas muy fuertes, prácticas, porque si no estamos luchando por el poder, como de acuerdo con la pregunta que alguna vez se hizo Jens Petras, cuando se preguntó, bueno, si no se trata del poder, la lucha, entonces ¿para qué es la lucha? ¿No? Yo creo que la lucha es no para conquistar el poder actual y mantenerlo como está, sino para cambiar el poder. Por eso yo digo que, se lo decía a unos compañeros hace poco de la Escuela de Cuadros, ese lema de cambiar el mundo sin tomar el poder está invertido. Deberíamos decir más bien tomar el mundo para cambiar el poder. Eso es lo que necesitamos. Fíjate, esa reflexión tan interesante y que parece coloca pies hacia arriba el proceso revolucionario que está próximo a cumplir 100 años, que marcó un hito significativo en la historia de la humanidad, que es el de la Revolución Rusa. ¿Cómo está dibujado aquí y cómo está desdibujado, si es que acaso se trata de desdibujarlo? Aprendimos cuánto de esa experiencia soviética y cuánto tenemos que tomar de esa misma experiencia soviética. Vamos a reflexionar sobre eso al regreso de la identificación de este canal prestador de servicios. Héctor Díaz Polanco, autor de El Jardín de las Identidades, la comunidad y el poder, antropólogo, sociólogo, investigador, estudioso. Ya todas y todos en Venezuela saben que nació en República Dominicana y también que reside en México desde hace mucho tiempo. Pero estamos conversando del libro con el que obtiene el Premio Libertador del Pensamiento Crítico. Y habíamos dejado una pregunta o una preocupación sobre un jardín de las identidades un poquito distante geográficamente de nosotros, que es el Jardín de las Identidades de la Rusia de 1917. Sí. ¿Qué relación hay entre ese Jardín de las Identidades y este Jardín de las Identidades que se procura construir a través de reflexiones como esta? No es muy distante, porque hay que recordar que justamente el gran debate que da origen a esa bifurcación que terminó en la Revolución Rusa se inició con una gran discusión en torno a la comuna rusa, es decir, a la comunidad, es decir, al jardín que en aquella época se discutía si debería mantenerse o no. Quizás a la vuelta de los años llegamos a la conclusión de que el hecho de que la sociedad rusa no cultivara adecuadamente ese jardín concluyó en la revolución. Podría eso verse incluso como algo positivo, pero quizás las condiciones de esa revolución habrían sido diferentes si se hubiera prestado más atención a este jardín y si se hubiera construido a su vez un poder que fuera la negación del poder anterior a fondo, hasta sus entrañas, hasta su raíz, y que hubiera creado un poder capaz de reproducir todos los grandes objetivos que se planteaban los revolucionarios en Rusia y que dieron lugar a la Unión Soviética luego. Pero desde luego siempre está presente este campo de cómo creamos identidades sólidas que siendo orgánicas
territoriales, etcétera, sin embargo, sean capaces de irse adaptando a las nuevas necesidades. No estamos hablando de crear comunidad, fomentar la comunidad en términos tradicionales. Hay una formulación para esto. Queremos impulsar la tradición, pero no de manera tradicional. Queremos hacer que la comunidad sea la expresión de los nuevos tiempos también, ¿no? No queremos defender con una perspectiva conservadora e incluso reaccionaria, que tiene la vista solo en el pasado, sino una visión que tiene la vista en el pasado porque es nuestra raíz, desde la que consolidamos las nuevas identidades hacia el futuro. Y un último punto, no queremos crear ni queremos fomentar identidades que llamamos esencialistas, que se suponen que hay una esencia identitaria permanente que flota por encima de la historia o que la historia le pasa por encima, pero que se mantiene. No, las identidades también son históricas y por tanto son dinámicas, ¿verdad? Y sobre todo son múltiples. La idea de una identidad en un solo plano, no podría decir esto es incorrecto, no solo es incorrecto, es peligroso, no solo para quien adopta la identidad, sino para el resto de la sociedad. Lo que tenemos que fomentar son identidades múltiples. Queremos decir algo como, para decirlo coloquialmente, la identidad funciona como un conjunto de camisetas superpuestas. Pero no están una tirada por allá y otra por acá, están integradas en los sujetos, simultáneamente, e incluso una sobre otra, porque las identidades, aparte de múltiples, son jerarquizadas, están organizadas por los sujetos, jerárquicamente, de tal manera que una es más importante que la otra. Y la importancia que le doy a una puede cambiar con el tiempo también. Por ejemplo, puedo abrir mi pecho y decir la primera camiseta, puede decir venezolano, o puede decir chavista, al revés o al derecho. Pero supongamos que dice primero venezolano, y luego me la quito y luego chavista. Y luego puede ser, no sé, caraqueños. Y así podemos ir hacia atrás hasta llegar al vino tinto, creo que se llama el club. Así es, al que tú vas, al que tú apuestas siempre. Por supuesto. De tal manera que están todos esos niveles, ¿no? Podríamos poner otros niveles de creencias, católico, protestante, etc. Es la integración de esos niveles lo que hace la identidad. Y a veces colocamos en primer plano, según los momentos, una de las camisetas. Por ejemplo, en una crisis política de carácter nacional frente a una potencia extranjera, etc., pondremos el énfasis en la primera camiseta de venezolano, ¿verdad? Pero en otra crisis, quizás la camiseta que predomina es la de chavista, pero es esta integración la que nos hace, porque es esta identidad la que nos hace pertenecer a la totalidad de nuestra vida, ¿no? De tal manera, la otra visión no múltiple siempre nos hará sectarios, nos hará parciales, etc. No son las identidades que queremos tampoco fomentar, ¿no? Hay ejemplos de esto con los pueblos indígenas, por ejemplo, en donde se le ha querido poner en un campo específico, una visión que de inmediato los coloca parciales, sectarios, aparte. No, lo que queremos hacer es que en el marco de la totalidad nacional, estos pueblos puedan acceder a la totalidad de sus derechos, ¿no? Y tener una vida absolutamente plena, pero no ni aislada, ni ensimismada, ni separada, ni mucho menos en contraposición con la unidad nacional, sino formando parte de esa unidad nacional. De esta manera que eso es un rasgo fundamental del libro, del que he hablado poco, por cierto, en mi estadía acá y en mis estadías anteriores, porque se pone más el énfasis en los demás puntos de la identidad como fortaleza, etcétera, lo cual es verdad, pero tiene que ser una identidad con estas características. Y el tema del poder, que está allí tan presente en toda esta tarea, me gustaría que lo hiciera, porque se me viene a la cabeza en este instante que, por ejemplo, ser un lector es una forma de tener poder. Así es.
sobre tengo el poder de la lectura, por ejemplo, y aquí lo hemos disfrutado en estos últimos días, ¿no? Pero muchas veces no asociamos que el poder de la lectura puede estar asociado con esas otras formas de poder que a veces entendemos como más del campo de lo político, del campo de lo estructural, económico, etcétera, ¿no? Y de hecho, la Revolución Rusa y muchas otras revoluciones, como la cubana también, toman el poder. Es decir, mediante acciones militares y políticas, llegan a tomar el poder. Aquí prácticamente estamos hablando de construir el poder, tal como tú lo vienes expresando. Quisiera que retomáramos esta reflexión a partir de la comparación con un elemento de poder tan sutil y tan hermoso como el de ser un lector. Vamos a identificar el canal prestador de servicios y ya regresamos. Este es el libro ganador, ya lo hemos dicho en varios momentos, El Jardín de las Identidades, la Comunidad y el Poder. El autor, Héctor Díaz Polanco, nos acompaña en esta conversación del día de hoy y estamos reflexionando en el último segmento que nos queda, Héctor, sobre, voy a decirlo en dos palabras, la toma del poder, que tiene algunos elementos explícitamente violentos, y la conquista o la construcción del poder de estas identidades o de estas comunidades, al estilo de lo que tú reflexionas acá. Claro, la propia formulación de toma del poder es lo que nos está causando dificultades, porque no es muy feliz esta formulación, ¿verdad? En realidad el poder no se toma, yo digo que el poder se cambia. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de toma? Más bien del mundo, ¿no? La idea del toma del poder, ya lo sabemos, viene de las grandes revoluciones, particularmente la Revolución Rusa asociada con la toma del Palacio de Invierno, ¿verdad? Así es. Pero ya se ha reflexionado suficiente en las últimas décadas para saber que el poder es algo más distribuido, más sutil, más ocupando todos los intersticios de nuestra vida, ¿no? De tal manera que eso de tomar algo como si fuera externo y estuviera allí para ser tomado, es una idea que nos ayuda poco. El poder se construye a partir de un trabajo de extensión de ideas, de actitudes, de valores, etcétera. Es lo que Gramsci llama hegemonía. De tal manera que cuando esa especie como de humo, de sutileza, incluso de olor se va extendiendo, ¿verdad?, en la sociedad, eso le da el control, digamos, hegemónico a un grupo. Y dice Gramsci, ya tiene el poder, no necesita tomarlo, dice. Lo que llamamos toma podría ser como un trámite, como de ir a recibir el poder. Ese me parece que es la imagen más correcta, y no un asunto porque entonces la tentación de prepararse y prepararse para hacer ese asalto es muy grande, que es lo que hemos hecho en muchas décadas, y eso fracasa. Porque tú no puedes hacer ese salto si no tienes a la sociedad en su conjunto, digamos, de tu parte, si no ha encarnado tu proyecto en la sociedad. Esa encarnación de tu proyecto es la construcción del poder, y no la toma como un momento audaz de ir a tomar esto externo incluso como a la sociedad misma, ¿no?, lo que está por encima de la sociedad. Bueno, aclarado ese punto, entonces, por supuesto que nos debe interesar el poder, no podemos dejar la cuestión del poder fuera. Regularmente se atribuye esto de una manera, yo diría, inadecuada a la tendencia que se desarrolló con el zapatismo, porque se atribuye al zapatismo su negativa a ocuparse de la cuestión del poder, es decir, que no está interesado en la cuestión del poder. Los zapatistas en varias ocasiones han hecho declaraciones en el sentido diverso, en un sentido distinto. Lo que ellos han dicho es que no creen que resolver el asunto del poder, por ejemplo en México o en cualquier otro lugar donde se lo plantearon los zapatistas, es asunto del ZLN y de los zapatistas. Pero ellos dicen, pero si hay un movimiento, hay un partido, un conjunto de partidos que se proponen resolver la cuestión del poder y toman, entre comillas, para volver a destacar que no es adecuado, el poder, nosotros estamos encantados, sean bienvenidos. Textualmente dicen eso. Entonces lo que están diciendo es otra cosa, lo que están diciendo es, nosotros no estamos en condiciones de asumir ese proyecto, ese peso, esa responsabilidad, o no lo queremos, etc.
Y en todo caso tendrían que explicar por qué. Porque algo que tú dices que es tan importante, insoslayable, dices que no es asunto tuyo, ¿no? Pero decir que esto no es asunto mío y decir esto no tiene importancia, no es algo que debemos tener en nuestro proyecto, es muy distinto de lo que está pensando. Sería terrible que se extendiera, hasta ahora está muy acotado, en pequeños grupos en América Latina, pero sería terrible que se extendiera este talante, esta idea del asunto del poder no importa, el poder no tiene que tomarse, ¿no? No tiene que tomarse en el sentido que ya indiqué, pero claro, sí tiene que constituir un ingrediente fundamental de nuestro proyecto. ¿En qué consiste nuestro proyecto? En cambiar el poder, en eso consiste, ¿no? El poder tiene esta naturaleza, le queremos dar una completamente diferente, que incluso implique la desaparición de ese poder tal y como lo conocemos hasta hoy. Ese poder encarna unos aparatos, se llama el Estado. Ese Estado también queremos eliminarlo, queremos desintegrarlo, tal y como lo conocemos. ¿Quiere decir eso que nosotros estaremos en una etapa sin ningún tipo de organización que se exprese en aparatos? Probablemente es falso también. Necesitaremos algún tipo de institucionalidad mínima para ir hacia una etapa que no sabemos cómo será, pero que imaginamos, es una utopía, sin Estado, ¿no? Pero creer que al mismo tiempo podemos ir avanzando hacia la transformación del poder evadiendo el Estado, es imposible. Lo hemos visto en las experiencias latinoamericanas, que habría sido de la revolución bolivariana sin el aparato del Estado, ¿verdad? Pero no queremos el Estado burgués, el Estado antiguo, el Estado opresor, etc. O sea, estos temas abarcan prácticamente la totalidad de las grandes preguntas que nos hacemos hoy. Y nos daría para una conversación inmensa, muy larga y muy profunda. Sí. Pero ya que tú mencionas precisamente la Revolución Bolivariana, yo quisiera que de alguna manera concluyéramos con una reflexión sobre si lo que está ocurriendo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en otros países de nuestra América y del mundo también, pero fundamentalmente de nuestra América, que la conocemos un poquito más, de alguna manera nos van dando ese camino de construcción del poder desde la perspectiva que tú vienes señalando. Sí, en esencia construir comunidades a diversos niveles, por supuesto, no hablamos nada más de la pequeña comunidad, incluyendo a la comunidad nacional, ¿no? Comunidades regionales, etc. Pero también de diversas especies, digamos, de naturaleza cultural, comunidades de naturaleza política, y esto es muy importante para el movimiento bolivariano. El movimiento bolivariano, el chavismo, podrá tener éxito en la medida en que siga haciendo lo que está haciendo, creando una gran comunidad política, una comunidad que produce una identidad con toda la solidez de que hablamos antes, en la medida en que es una identidad que es capaz de articularse con los demás niveles que le dan sentido a las identidades totales de las personas, identidades múltiples, en las que el componente de esta comunidad bolivariana sea estratégico. Si eso ocurre, seguiremos adelante. Y seguiremos adelante. Seguiremos con ustedes, amigas usuarias y usuarios, que nos han acompañado en este especial, en esta entrevista con Héctor Díaz Polanco, y también porque sabemos que cada una y cada uno de ustedes está haciendo lo propio en la construcción de este jardín de las identidades. Muchísimas gracias, Héctor. Encantado. Encantadísimo. Mucho gusto. Busquemos lo que